Muy bien, pues muy buenos días a todos. Enrique Los Santos, consejero delegado de JLL para España, nos acompaña hoy en este arranque de esta sesión en la que vamos a presentar el tercer informe anual sobre SOCIMIS que hemos realizado entre JLL y BME. Es un esfuerzo continuado en el tiempo, creemos que necesario, y esperamos analizarlo y con la ayuda de algunos otros ponentes que luego presentaré, mantener un diálogo, un debate y, por supuesto, con todos vosotros que hoy nos acompañáis. Soy Jesús González Nieto, soy el director gerente de BME Growth, donde negocian un gran número de SOCIMIS, y me gustaría solo agradecer a JLL, al equipo que nos ha ayudado en la elaboración de este informe, al equipo del Servicio de Estudios de la Bolsa, de BME, capitaneado por Domingo García Coto, Javier Garrido, en definitiva, todo el equipo que hemos conseguido, insisto, por tercera vez, hacer una disección, yo creo que muy meritoria, de en dónde estamos, cuáles son las principales tendencias, en un año, además, que ha sido especialmente complicado para todos. No hace falta que os lo explique, ¿no? Tendremos dos partes en la presentación. Esta primera a cargo de Enrique para identificar los puntos principales del documento, las principales tendencias y las conclusiones a las que hemos llegado. Y la segunda parte, una mesa redonda en la que intentaremos debatir pues, las principales novedades en la medida de lo posible y también los problemas o los, en fin, preocupaciones que tenemos todos encima de la mesa. En esta segunda parte, por cierto, invito, como no puede ser de otra manera, a todos los asistentes a que nos remitáis preguntas. Intentaremos, dentro de la limitación de tiempo, atender las más posibles. Y sin más, Enrique, si te parece, pues vamos a arrancar. Pues muy bien. Pues nada, en primer lugar, daros las gracias un año más por colaborar y hacer posible este tercer informe SOCIMIS, un futuro sostenible. Estamos encantados. Estamos consolidando un informe que creo que es único en el mercado y para nosotros es un lujo y un honor poder hacerlo con vosotros, ¿no? Y también quería tener unas palabras de agradecimiento a vuestros servicios de estudios, a Domingo García Coto, que está aquí escuchándonos, y también en especial pues, a todo el equipo de JLL que ha hecho posible esto, y en especial a Alberto Segurado, alma mater de este informe, que ya no nos acompaña, ahora es flamante empleado de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pero bueno, sus sabios consejos su impronta está en este informe. Entonces, bueno, estamos encantados con este tercer informe y bueno, voy a tratar de, en no más de 15 minutos, si es posible, porque creo que es más importante la mesa redonda y las opiniones de otros actores del mercado que sí están muy implicados en el mundo de las SOCIMIS. Pero voy a tratar de dar unos brochazos de lo que ha supuesto este informe para nosotros. Entonces, voy a ir pasando unos slides, ¿vale? No voy a ir en detalle sobre todo lo que vamos a ver porque es imposible, necesitaría un par de horas, pero sí me gustaría decir algunas cosas que creo que son importantes. El informe de este año, la foto que presentamos es un poquito distinta a la que hemos presentado otros años. Y es evidente porque después de 18 meses o casi 18 meses de pandemia global, el impacto que esta pandemia ha tenido en el mercado inmobiliario como en otros mercados ha sido muy importante. Entonces vamos a ver que algunas de las variables que estamos analizando difieren un poquito o bastante de lo que ha sido la trayectoria natural en los últimos años. También quiero decir, y veremos cosas que no son positivas, pero también quiero decir que la parte positiva es que este mercado de SOCIMIS se ha mostrado muy resiliente a todo lo que ha sido la crisis COVID. Ha mantenido su solvencia, ha mantenido la rentabilidad, se ha comportado de una manera muy
muy seria. Yo creo que la regulación que tenemos en este país es ejemplar. La regulación desde el punto de vista legal, desde el punto de vista fiscal, las normas regulatorias que controlan y dan seguridad a los inversores creo que están al máximo nivel a nivel mundial, y yo creo que esto ha favorecido una resiliencia en este mercado que nos va a llevar, y ahora lo contaré con más detalle, a que se haya convertido el sector inmobiliario y en concreto las OCIMIS en un sector, en mi opinión, que ha sido refugio, un valor refugio en medio de una tormenta financiera y económica que, como decíamos, sufrí durante estos últimos 18 meses. Algunos brochazos, y los cuento aquí. Vamos a ver, el modelo SOCIMIS español, y aquí pongo algunos datos, es muy similar y es tan bueno como puede ser el mejor modelo que tengamos en cualquier parte del continente. Y esto viene, pues, sobre todo de la regulación que fuimos capaces de hacer, no al año 2009, sino al año 2012 probablemente, cuando se reformó la ley y cambió, digamos, las normas fiscales que hicieron de este sistema o de este modelo algo muy atractivo. Aquí lo que quiero decir es que esto no fue capricho del legislador. O sea, no vivimos en un mundo aislado. España no es la parte más importante, ni muchísimo menos, del mundo. Yo siempre les digo a mis hijos que el mapa mundi, tal y como lo vemos aquí en España, no es como se ve en el resto del mundo. En el resto del mundo, España aparece en una esquinita y no somos ni el ombligo ni el centro del mundo. Y si queremos competir en un mundo donde la competencia es brutal, donde hay muchos países que son tan atractivos o más como lo podemos ser nosotros, por lo menos tenemos que tener unas reglas de juego tan atractivas como las tienen otros países. Y esto creo que ha sido uno de los factores claves que ha hecho que España sea hoy uno de los mercados más atractivos a nivel mundial en el tamaño que tenemos, porque desgraciadamente somos un país pequeño y tenemos un mercado inmobiliario pequeño comparado con otros países, pero desde el punto de vista cualitativo y desde el punto de vista de rentabilidad y desde el punto de vista de seguridad somos tan atractivos como cualquier otro mercado europeo. ¿Vale? Vamos a seguir. ¿Qué nos vamos a encontrar en este informe? En este informe lo que hemos hecho este año es un análisis del conjunto del mercado de la bolsa y del mercado growth, el antiguo MAP, ¿vale? Y no volveré a repetir esa palabra. Y hemos analizado 80 compañías, que son todas las que están en estos dos mercados, incluyendo una más que cotiza en Luxemburgo, St. Croix, y lo hemos analizado mirando 4 años hacia atrás. O sea, hemos cogido 66 epígrafes, estas 80 compañías, 66 epígrafes de estas 80 compañías durante los últimos 4 años y hemos sacado pues más de 20.000 o 21.000 variables en una muestra homogénea. Lo que no podemos coger es los resultados de este año y compararlos con los que salían en el informe del año pasado, porque la muestra es distinta. O sea, esta muestra es más amplia y se compara consigo mismo, ¿vale? Y luego, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues la hemos analizado desde varios puntos de vista, desde un punto de vista más inmobiliario, desde un punto de vista más de análisis por capitalización, de tamaños de mercado, y hemos tratado de desglosarlo en variables de valor, variables de negocio, variables de caja y también ratios. Y luego hemos creído importante pues, poner un poquito de foco en 2 temas que están muy candentes, el tema de la sostenibilidad, y también hablaré un poco de la digitalización, si me da tiempo. Y luego pues creíamos también muy importante, y esto lo podrán ver ustedes en el informe, que por cierto ya lo pueden descargar tanto de la web de Bolsas y Mercados Españoles como de la nuestra propia, la de JLL, lo podrán ver con todo el detalle. Pues queríamos también comparar un poco con otros mercados europeos, ¿vale? Y de aquí sacaremos algunas conclusiones. Vamos a los datos. Me voy a quedar con algunos de ellos. Como decía, son 80 vehículos. Por capitalización son 22 billones. Por fondos propios o patrimonio neto son prácticamente 24. Una deuda que casi llega a los 20 billones. El GAF de todas estas compañías cotizadas de esta muestra de 80 supera los 50.000 millones de euros.
Y bueno, ha habido ajustes en valor razonable, acumulado por más de 360 millones de euros y se han repartido unos 707 millones. Yo creo que estas son las cifras más importantes. Que comparativamente con el año pasado salen datos curiosos, yo creo. Yo me fijaría, el primero es que mientras que la variación en el valor bruto de los activos, el gross asset value, ha sido solo de 1,1 negativo, ¿vale? La pérdida de valor de las cotizadas a fecha del informe, 31 de abril, ha sido de casi el 15%. O sea, ha habido una pequeña dispersión, que luego explicaremos con más detalle. Luego, también me gustaría hacer un poquito de énfasis en que la caída de la inversión por parte de los SOCIMIs, por razones evidentes, porque el año pasado el mundo se paró, pues ha sido de un 45%, y esto ha tenido consecuencias, por supuesto, en los rendimientos de ellas en términos de beneficio neto, y ha tenido también una consecuencia en términos de caída en porcentaje de casi el 40% en el reparto de los dividendos, como luego explicaremos. Otro hecho que creo que hay que reseñar es, y se puede ver perfectamente en el gráfico, es llevamos una senda creciente de SOCIMIs que salían al mercado, y esta senda pues abruptamente se paró el año pasado, otra vez por razones evidentes. Los mercados de capitales se colapsaron y bueno, el equity destinado a inversiones de empresas listadas pues se paralizó, y aquí tenemos un fiel reflejo. También el gráfico refleja perfectamente cómo la caída de precios en las cotizaciones ha producido evidentemente una caída en la capitalización de estas mismas. Y bueno, ahora estamos en una senda clara de recuperación. Este gráfico no muestra perfectamente cómo está siendo esta recuperación, porque en los últimos meses se ha acelerado todavía más y estamos recuperándonos bastante de los máximos, o tratando de llegar a los máximos que llegamos a tener el año 2019, aunque todavía hay un poquito de diferencia. Pero bueno, digamos que la recuperación, sin ser una V, está siendo bastante potente. Luego aquí quería explicar muy rápidamente pues un poco la evolución por capitalización bursátil, pero separando lo que es bolsa o mercado continuo de lo que es el mercado growth, ¿no? Y si comparamos el cierre a diciembre de 2020 con lo que ha sido el cierre a abril 2021, vemos que en el mercado growth apenas se ha movido, se ha mantenido flat, mientras que en bolsa ha habido una recuperación más significativa, incluso por tamaño medio, ¿no? Bueno, esto es un promedio, sale automáticamente. ¿Y esto por qué? Porque, ¿qué tiene que ver? Y luego lo veremos también, o se podrá ver en el informe, pero no creo que me dé tiempo. Las compañías que cotizan en el mercado continuo tienen un free float. Primero, tienen un tamaño brutalmente mayor que las compañías que cotizan en el mercado growth, y luego ocurre otra cosa, que también son mucho más líquidas, el free float es mucho mayor y por tanto están más expuestas a la volatilidad del mercado. Son mucho más flexibles, ¿no? Elásticas, diría. Y en ese sentido, las compañías que están más, y estoy generalizando, pero funciona un poco así, en el mercado growth, pues no son tan elásticas, y por tanto esos vaivenes del mercado se reflejan peor, o digamos no están tan referenciadas. Por poner un ejemplo en cuanto a tamaños, aquí vemos cómo la concentración del mercado es muy importante. Las 10 mayores SOCIMIs del mercado suponen 3/4 partes, más de 3/4 partes del mercado. Aquí vemos un poco la progresión. Vamos directamente al impacto sobre los ratios. Yo me quedaría primero, compararía, como pueden ver en la parte de abajo, hay el incremento del valor razonable de los activos ha pasado de ser más 1.600 millones, cogíamos el beneficio operativo, el beneficio que generábamos por las rentas, ¿no? Y on top de eso poníamos el año pasado, hace 2 años, en el año 2019, pusimos 1.600 millones para esta muestra por encima de eso, ¿no? de resultado. Este año no solo no ha habido 1.600, sino que ha habido una caída de 360 millones en los valores razonables.
lo que ha producido un gap de prácticamente 2.000 millones de euros sobre lo que fue la foto a 31 de diciembre de 2019. Eso tiene que tener un impacto y en la rentabilidad sobre fondos propios, el ROE, el Return on Equity, pues prácticamente se ha desplomado a cero. De tener un más 10% se ha desplomado a cero. Luego, pues por reseñar a otro que también creo que ha sido importante, ha sido la rentabilidad por dividendo, ha caído, pero también es verdad que sigue estando en unos niveles que son muy atractivos. Pensemos que estamos en un mercado donde convivimos con yields negativas en la mayoría de los productos financieros. Encontrar un sector que ofrezca de manera estable rentabilidades por encima del 3% y hasta hace nada por encima del 4% es algo difícil. Aquí lo que quiero reseñar es, yo me iré a los dos gráficos de abajo a la izquierda y diría, en términos de EBITDA, curiosamente, las empresas de bolsa, si tuvieran que repartirse un poco el mercado, el EBITDA que producen todas las OCIMIs, producen un poquito más de EBITDA, ¿vale?, teniendo menos ingresos por rentas. Entonces, yo aquí una lectura que hago es, y empiezo a atacar con esto, es que el tamaño aquí importa. El tamaño importa porque genera unas eficiencias que no generas cuando eres pequeño, ¿vale? Y en este sentido, esto es una especie de llamamiento, y no porque sea un capricho mío, sino porque lo vemos y nos comparamos con otros mercados, donde en Europa, y esto está bien reflejado en el informe, en Europa el tamaño de las OCIMIs es netamente muy superior al que tenemos. Cuanto más grande se es, más eficiente se tiende a ser, ¿vale? En el entendido de que hay una buena gestión profesional y se generan esas economías de escalas. Aquí lo estamos viendo. O sea, en el mercado hay un gran número de SOCIMIs pequeñas que necesitan crecer, o de manera orgánica o de manera inorgánica por procesos de fusión y de concentración. Esos crecimientos las harán más eficientes y las harán más competitivas y atractivas para un mercado de liquidez que pretende entrar en el mercado español de SOCIMIs, pero que para eso necesita cierto tamaño. O sea, los grandes players mundiales, los grandes ahorradores mundiales que buscan refugio en todo tipo de asset class, pero cada vez más en el real estate, necesitan que esas empresas objetivo tengan cierto tamaño, que les ofrezcan cierta liquidez y cierto free float, pues para que se sientan cómodos para entrar y salir. Si no adquirimos esos tamaños, es muy difícil que ese capital venga. Y si no viene ese capital y no adquirimos esos tamaños, pues la pescadilla que se muerde la cola. No conseguiremos esos ratios de eficiencia que nos hacen, bueno, pues entrar en esa espiral virtual, ¿no?, de cada vez más grande, cada vez más eficiente, con normalidad. 6 minutos me dice que quedan. Voy a volar, porque quiero contar muchas cosas. Entonces, voy a pasar por aquí. En términos, decía que íbamos a desgranar esto en términos de valor, en términos de negocio, en términos de caja y en términos de ratios. En términos de valor, aquí quiero reseñar que si cogemos por capitalización, más de la mitad del mercado SOCIMI son empresas grandes. Capitalizan más de 12.000 millones, 12.500 millones de euros. Acordaos que esto era para un tamaño de 22 billones, o sea, de 22.000 millones, un poquito más. Y si vemos por segmentos de mercado, bueno, pues todavía predominan los grandes sectores. Tenemos ahí el residencial, oficinas y retail, y luego tenemos el mixto que aglutina un poquito de estos. Aquí dentro de esta podríamos tener claramente uno de los players es Merlin Properties, que se come el 90% de este trocito de tarta, ¿no? Si lo hacemos en términos no de capitalización, pero en términos de valor, de distribución del gap, nos encontramos cosas muy similares. Voy a volar porque no me quiero dejar cosas. Desde el punto de vista de negocio. Desde el punto de vista de negocio, lo que estamos aquí observando es que los ingresos por rentas en el sector donde más ha sufrido, ¿vale?, y estamos promediando en la muestra, es en el sector retail, sin duda, aunque también ha tenido efectos en el sector logístico, aunque la muestra es pequeñita, y el sector mixto porque recoge parte de esas caídas, ¿vale?
En términos de EBITDA, vemos que los impactos, una vez más, se reflejan en el sector retail principalmente, ¿vale? Y, por tanto, en el sector mixto. Y luego, en términos de beneficio neto, recordad que esto recoge la caída en los valores, ¿vale? Pues aquí ha sido una caída, digamos, dramática, pero más que nada por el efecto en las valoraciones, no el efecto en los beneficios operativos. En términos de caja, lo medimos desde el punto de vista de dividendos pagados y es verdad que ha caído casi un 40%, pero también es verdad que hemos sido capaces, el sector, de mantener en términos de dividend yield, nos hemos mantenido por encima del 3% y todavía esos términos son muy competitivos si lo comparamos con otros sectores. Y me voy ya a las conclusiones. Vamos a ver, aquí lo hemos reflejado en 6 conclusiones. La primera de ellas es que la tendencia al alza se ha roto, ¿vale? La capitalización ha caído, desgraciadamente. El sector inmobiliario no ha sido ajeno a lo que ha ocurrido con la crisis COVID. Dicho esto, y creo que desde mi atalaya hablo con cierta autoridad, el sector inmobiliario se ha configurado como un sector refugio. La cantidad de liquidez que se está destinando y la presión inversora que tenemos por aterrizar y buscar refugio en el sector inmobiliario es mayor de lo que ha sido nunca en la historia de este país. Para que os hagáis una idea, los 100 mayores, digamos, ahorradores del mundo tienen unos 50 trillones. Esto cada vez que lo pienso me lo tengo que repensar porque me cuesta calcular tantos ceros. Son 50 y 12 ceros de dólares de activos bajo gestión. En el año 2019 se llegó a invertir se superó a nivel mundial 1 trillón, o sea, 1 y 12 ceros a nivel mundial, de los cuales en Europa aterrizaron unos 250 billones, ¿vale? El dinero que se ha levantado para invertir en estos últimos 12 meses ha sido prácticamente de 500 billones, lo que se dice el dry powder, ¿no? 500 billones más el efecto apalancamiento que puedan tener estos millones o billones con B, nos hace indicar que la presión por invertir este año no creo que llegue a los niveles 2019, pero seguro que va a batir, pero con creces, los casi 800 billones que se invirtieron a nivel mundial en el año 2020. Esto tendrá efectos sobre todo en el mercado europeo y en el mercado español, que sigue siendo uno de los mercados más atractivos, lo veremos reflejado. Esto como primera conclusión. Segundo, el mercado sigue siendo heterogéneo, concentrado y atomizado. Tenemos una gran dispersión entre lo que son las grandes OCIMIs y las pequeñas OCIMIs. Las grandes que cotizan en los mercados continuos y las pequeñas que cotizan, o no tan pequeñas, porque hay OCIMIs medianas y muy interesantes, en el mercado growth. Y también una cosa que quiero decir aquí, y es muy importante, en comparativa con otros mercados, están apareciendo nuevos nichos de mercado y nuevas OCIMIs que me parece algo muy interesante. En Estados Unidos o en mercados más desarrollados tienes OCIMIs de todos los tipos. Esto hasta hace poco no existía en España y estaba todo muy concentrado: sector oficinas, sector retail, sector residencial. A Dios gracias, hoy han aparecido una serie de SOCIMIs especializadas en nichos de mercado, como pueden ser residencias de estudiantes, residencias de mayores, que nos van a hacer, si adquieren el tamaño adecuado, nos van a hacer muy competitivos y muy atractivos para el mercado inversor institucional. Luego ha habido una cosa en la que no me he parado por falta de tiempo, y es que uno de los grandes puntos positivos que ha tenido este año pasado es que había una disciplina financiera férrea. En términos de deuda, apenas ha habido crecimiento de la deuda financiera neta. Nos hemos mantenido en torno a los 20.000 millones. Y esto es muy buena noticia, porque esto es un signo de que el mercado es muy saludable. Al contrario de lo que pasó en la crisis financiera de hace más de 10 años, en esta no hay un problema de deuda. Más bien al contrario, lo que hay es una disciplina que nos hace muy sanos y muy solventes.
Luego, lo que ya lo he repetido varias veces, la rentabilidad por dividendos sigue siendo muy atractiva y muy competitiva comparado con otros sectores. Y luego, no he hablado de ello, pero las tendencias en términos de sostenibilidad y en términos de digitalización se han acelerado a niveles máximos y espero que en la mesa redonda tengamos oportunidad de comentarlo más en detalle. Y por último, bueno, en términos de cotización y a pesar de todo el follón que hemos tenido el año pasado, con todas las crisis bursátiles que hemos tenido, los picos y las bajadas que hemos tenido, a día de hoy podemos decir que las SOCIMIs en general han mantenido el nivel y están en unos niveles de capitalización muy sostenibles, muy atractivos y donde se han recuperado desde luego los niveles desde mínimos que vimos hasta en 2 ocasiones durante el año pasado y sigue siendo muy atractivo. Yo, ya para acabar, en el último minuto, lo que quiero aquí es lanzar un mensaje de que estamos probablemente en uno de los sectores más sanos, solventes, confiables y rentables de todos los que hay actualmente en la bolsa de mercado. La profesionalización, la regulación, tanto legal y fiscal, y aquí hago un llamamiento a los políticos para que no la toquen y siga siendo competitiva, es máxima en este mercado. Y es por eso que podemos pensar en que el futuro, y ahora me remito al título del libro y del informe SOCIMIS, el futuro de este sector es muy sostenible. Y yo creo, Jesús, que más rápido no puede ir. Perfecto, muchas gracias. Y lo que vamos a hacer es, si te parece, Enrique, directamente pasamos Muy bien. a la sesión de preguntas y respuestas con nuestros compañeros, que ahora os voy a presentar. Muy bien, pues sin más, nos acompañan hoy y les agradezco enormemente su presencia. Si queréis los presento de más cercano a más lejano de donde yo estoy situado ahora. Carlos Araoz, en representación de Adriano Quer, una de las SOCIMIs, como mencionaba Enrique, más novedosas, la última o penúltima incorporación de SOCIMIs al BM Growth. Ahora desbrozaremos un poco el qué. A la izquierda de Enrique o a la derecha de sus pantallas tenemos a Juanma Ortega, que es el director de finanzas, el CFO de Inmobiliaria Colonial, una de las 2 grandes SOCIMIs cotizadas, y lo más lejano de mí, pero muy cerca de mi corazón, Joaquín López Chicheri, que es el consejero delegado de Vitruvio, también una de las SOCIMIs con más trayectoria dentro de BM Growth, ¿vale? Yo voy a abrir fuego con un tema que sé que es llamativo y polémico. Así empezamos bien, y es para todos, o sea que si queréis podéis comentar vosotros. Las valoraciones y la cotización. ¿Qué está ocurriendo? Hemos hablado de que selectivamente hay algunos valores que han sufrido más, otros menos, pero al final estamos viendo unos descuentos en términos generales sobre el precio sobre el valor de los activos en el precio de cotización, que pueden llegar a ser entre intensos y muy intensos, ¿vale? Y esto tiene 2 opciones. O resulta que es que hay una sobrevaloración de los activos, o resulta que hay un castigo excesivo de los precios. O no lo sé, las 2 cosas. ¿En dónde estamos? ¿Cómo de compatible es un mercado con estos descuentos sobre NAV, con la cotización? Y en algunos casos de SOCIMIs que han tenido muy poca variación, a diferencia de otras. Así que, ¿quién quiere arrancar sobre si estamos o no estamos bien o mal valorados? Yo me atrevo, no tengo problema, porque somos Joaquín, una de las que, yo creo dale, que a ti te han junto con sacudido. Colonial tenemos descuentos sobre NAV, ¿verdad? O sea que, bueno, yo creo que, intentando ser un poco pedagógico, hay como 3 niveles, ¿no? Tienes un nivel que es la valoración de los activos,
Yo creo que en general el mercado inmobiliario en esta crisis no ha sufrido mucho. El mercado directo, como decía antes también Enrique, es un mercado que ha aguantado bien y ha habido una cierta estabilidad en los precios. De hecho, dependiendo de los sectores, por supuesto, todo lo que es comercial ha corregido más y hotelero, como es lógico, pero tienes residencial con precios reales de transacciones al alza en 2020, pese a lo que se podía pensar. Oficinas han aguantado muy bien. Es decir, no hemos visto un drama en inmobiliario directo. ¿Qué pasa? Que lo que estamos hablando aquí hoy es de inmobiliario indirecto, ¿no? Es la inversión indirecta. Entonces, en las valoraciones, las caídas han sido bastante atesoradas y se ve en el informe. Algunos habrán caído un 5, otros un 1, otros han subido un poco, pero las caídas son pequeñas. El siguiente elemento es el NAV, valor neto. Ahí hay algunas excepciones con ligeras subidas de NAV. Merlin, por ejemplo, ha tenido. Pero en general ha habido, pues si tu GAV ha caído un poco, lo normal es que tu NAV caiga un poco más con el apalancamiento. Pero las caídas también han sido bastante atesoradas. Y sin embargo, en cotización, que es el tercer nivel, que es donde ya el mercado entra, en aquellos proyectos, en aquellas cotizadas donde sí hay liquidez o hay bastante negociación, en el caso de Vitruvio tenemos ya más de la mitad de los días negociación sobre el título, ha habido correcciones de máximos a mínimos con descuentos del 60%, ¿no? En los peores momentos, el año pasado en septiembre, y todavía a día de hoy, y esto es yo creo que el mensaje principal, se observan descuentos del orden del 20 al 30% dependiendo de la SOCIMI que mires, ¿no? En negociación versus NAV, 15, 20, 30, ¿no? En el caso de Vitruvio estamos moviéndonos en un 25% de descuento. Entonces, hombre, no es un arbitraje técnicamente hablando, pero si el mercado inmobiliario directo ha caído poco y las cotizaciones han caído un 25%, parece razonable pensar que hay una oportunidad de inversión muy clara a medio y largo plazo, ¿no? Incluso a corto. Y eso yo creo que es el parte del juego de estar negociado, que no pasa en la inversión directa, por eso muchos inversores no entran en cotizadas, y es que en las crisis los precios de la acción sobre reaccionan, hay correcciones y ofrecen ventanas de oportunidad para quien no se deja llevar por el pánico o no tiene necesidades de liquidez inmediatas. Está y claro. eso ha pasado siempre. ¿Quién tiene un matiz diferente? Juanma, me parece que vosotros también tenéis experiencia en esto. En términos generales estoy de acuerdo con Joaquín. Efectivamente hay una fuerza exógena que te la da el propio mercado, hay una correlación en la evolución de tu cotización y en marzo de 2019 pues, se produce un desplome de los valores muy significativo. Hay una corrección en el año 2020, luego otra variación bastante negativa y ahora estamos en un momento en el que oscilamos más o menos con descuentos entre el 25 y el 40%. Creo que al final estamos metidos distintos sectores y distintos modelos de negocios pues, en una misma cesta, porque es ese factor, un poco esa tendencia que lleva a que sea difícil en momentos de cierta disrupción pues poder tener claramente diferenciada la evolución de tu valor. Nosotros cotizábamos con prima, ahora mismo estamos en la banda baja de descuentos, lo que significa que estamos más o menos en un 25%, pero de acuerdo con Joaquín, claro, nuestras valoraciones, desde el punto de vista de las rentas, hemos mantenido niveles de EBITDA, like for like, incluso en los peores momentos del COVID. Y desde el punto de vista de la capitalización de mercado, ya lo decía antes Enrique, hay una presión inversora absolutamente tremenda. Y esto se ha traducido que nosotros hemos continuado con una disciplina muy importante en términos de desinversión y de rotaciones, tanto en Francia como en España, y sistemáticamente hemos podido demostrar al mercado que vendíamos con prima sobre nuestras valoraciones, con lo cual casi es un doble efecto. Ya no es que estemos cotizando con descuento, es que incluso estamos vendiendo por encima de nuestro NAV. O sea que yo sí que creo que hay oportunidades significativas que las podemos traducir en el mercado directo. Si cogiéramos ratios como el euro metro cuadrado, diríamos, los señores de Colonial tienen edificios de oficinas en los sitios más prime de Madrid a un promedio por debajo de los 9.000 euros metro cuadrado, con unas tasas de capitalización muy sostenibles, en Barcelona igual, en París igual. O sea que sí que veo que hay una oportunidad, ¿no? Una tendencia que irá poco a poco absorbiendo el mercado y sin duda nos hará estar pues, más cercanos a nuestro NAV actual, ¿no? Carlos, ¿estás de acuerdo?
Bueno, leer el mercado es siempre dificilísimo y cualquier cosa que digas del mercado puede ser absolutamente refutada a los 5 minutos por algo que haga el mercado 5 minutos después. A mí me gusta pensar que en valores inmobiliarios donde invierte la gente con un elemento patrimonialista también, las tasaciones tengan una visión de medio y largo plazo y no sean tremendamente volátiles. Y agradezco mucho a los tasadores que con todo lo que les cuesta en muchos momentos tengan precisamente ese criterio, ¿no? Y eso lo agradezco mucho. Segundo, sí creo que en momentos de duda, pánico, etcétera, es muy fácil encontrarte descuentos sobre NAV muy elevados, ¿no? Y luego creo que, como siempre, la recuperación es un poco más lenta, de manera que vemos las caídas, es decir, si los precios por metro, si las rentas en Inglaterra, en oficinas, en momentos de pánico, caen en 18 meses un 40%, pues luego tardan 3 años en subir. Y por lo tanto yo creo que los volveremos a subir y volveremos a encontrarnos con NAV y volveremos a encontrar primas. Y me parece que eso es la dinámica de mercado. Yo, Enrique, por favor. Por alusiones al mundo valorador, vamos a ver, los valoradores somos un termómetro, no somos jueces del mercado. Nosotros no tenemos que decir dónde están las cosas o dónde deberían estar. Nosotros decimos dónde están, ¿vale? Y para ello pues usamos testigos de mercado, y nuestro mayor testigo de mercado ahora es el mercado de inversión, y el mercado de inversión está ejerciendo una presión como nunca la había ejercido por seguir creciendo. Y en ese sentido, si hay una diferencia o hay una asimetría entre cómo cotizan los descuentos que hay en un mercado de inversión indirecta, como es el de la bolsa, frente a un mercado de inversión directa, como es el mercado directo, pues tendremos que convivir con ello. Pero desde luego el mercado directo está más al alza de lo que ha estado nunca. Es más, lo que hay es una escasez de producto que no somos capaces de atender. Pues ese es el mensaje, ¿no? Obviamente alguien que quiere invertir en directo no va a sustituirlo por inversión indirecta al 100%. Claro. Pero como cuesta entrar en el mobiliario directo, porque como buen activo y líquido que es, si tienes prisa por comprar, compras mal, y si tienes prisa por vender, vendes mal, lo que creo que es el mensaje fundamental que podemos trasladarle a la comunidad inversora es: hay muchos proyectos con profundidad, además, en la acción para entrar, con un descuento que no van a encontrar en el mercado directo, ¿no? Y yo creo que eso es muy interesante ponerlo en valor, ¿no? Pues fíjate que acabas de contestar prácticamente una de las preguntas que tenemos ya de un participante, ¿no? Gabriel Santamaría, que nos dice: oye, ¿cómo convenceríais a un inversor de que el sector inmobiliario es atractivo? ¿Cuál es el valor frente a otros sectores o productos del SP500 o frente a indexarse, ¿no? Yo creo que lo habéis dicho de unas y otras maneras, pero antes ahí se ha hablado también de un tema que me parece importante, que es la rentabilidad por dividendo, ¿no? Que no es moco de pavo tener un 3, es verdad que el año pasado estábamos en el 4, bueno, de acuerdo, pero estamos en el 3,1, 3,2 de rentabilidad por dividendo. No sé muy bien dónde puedes conseguir eso, ¿no? Yo creo que además ya no solo es la rentabilidad, sino que yo creo que lo más relevante es el coste de tus pasivos, ¿no? Es decir, antes estaba hablando Enrique de las rentabilidades de otras clases de activo que son negativas. Pues quizás a la pregunta podría poner encima de la mesa: realmente hay una diferenciación de retornos y de márgenes importante, siempre poniendo en perspectiva los riesgos que entraña también la gestión del activo inmobiliario y la especialización que requiere, ¿no? Pero al final, cuando te estás financiando con un coste sensiblemente inferior a la rentabilidad neta de tus activos, pues estás produciendo lo que es el efecto de apalancamiento, estás produciendo realmente un efecto muy beneficioso en los retornos que puedas dar a tus accionistas, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que hay que tener una perspectiva más a medio plazo, ¿no? Tenemos un régimen de SOCIMI que es muy transparente. Si ponemos la transparencia que es necesaria, la información que se requiere comparada con otras épocas que hemos vivido todos los que estamos aquí, y además esto lo pensamos en los términos de deuda, ¿no?, que tenemos las compañías, pues hay una diferencia muy sustancial respecto a lo que ha pasado en otros momentos. Hemos hecho los deberes, ¿no? Exactamente, y ahora empiezan a proliferar un poco
estructuras donde se vuelve a ver cómo determinados actores pues empiezan a canalizar, ¿verdad?, dinero indirecto para hacer inmobiliario directo. Bueno, pues esto es lo que somos las SOCIMIs, ¿no? Quizás se ha sufrido en ese lado por lo que sucedió hace ya muchos años con los fondos de inversión inmobiliaria, pero bueno, yo creo que todos los actores que están ahora mismo contemplando canalizar dinero a través pues, de entidades financieras, de vehículos para meterse a lo mejor en una operación puntual, pues pueden empezar a pensar en el elemento de diversificación que tiene exponerse a una SOCIMI, ¿no? Y dentro del régimen de transparencia al que estamos expuestos, ¿no? Sí. Juanma, muchas gracias porque me has dado entrada muy fácil a la siguiente pregunta, que es, oye, ¿qué os parece esta entrada en este sector inmobiliario a través de estos vehículos de ciertas, por ejemplo, bancas privadas, ciertos inversores que quizás no eran tan habituales en nuestro mercado? ¿Cómo lo estáis digiriendo? Porque algunos de vosotros tenéis una buena parte de vuestro accionariado dentro de ahí. Por ejemplo, Carlos, vosotros tenéis una experiencia muy reciente sobre esto y, bueno, y a través de otros vehículos que habéis gestionado en el pasado, pues muchísimo más, ¿no? O sea, nosotros en Adriano tenemos la combinación de dos cosas, ¿no? La primera es un vehículo retail, es decir, nosotros tenemos 310 inversores en una capitalización de 120 millones de euros, o sea que es una cosa pequeña, con tickets medios de 150.000, 200, 250.000 euros y distribuido por banca privada, ¿no? Yo creo que la posibilidad de acceder de manera indirecta, como decíais, a la inversión inmobiliaria ha sido siempre el objetivo de la SOCIMI y el objetivo de la cotización, y yo creo que la banca privada, no solo con la que hemos trabajado nosotros, sino mucha otra, lo está canalizando de una manera muy, muy positiva. La banca privada siempre ha querido acceder a la parte patrimonial inmobiliaria de sus clientes, que de alguna manera era ajena a las carteras que gestionaban, y esto les da la manera de encontrar un híbrido para hablar de gestión de patrimonio inmobiliario. Segundo, yo creo que la naturaleza yielding del producto inmobiliario es una naturaleza por definición, es un producto que por definición encaja muy bien con la banca privada. Y luego el otro elemento de Adriano es el elemento de cómo haces normal lo alternativo, ¿no? Es decir, en inmobiliario el institucional ha invertido fundamentalmente en oficinas y retail. 2/3 de la inversión inmobiliaria en Europa ha sido oficinas y retail. Recientemente hemos ido a hablar de hoteles como un alternativo, ahora hablamos de multifamily residencial como otro alternativo que se va convirtiendo cada vez más homogéneo, y nosotros lo que hemos dado es la posibilidad a alguien de invertir en el tema de tercera edad, que es una temática importante con una tendencia muy grande, y por lo tanto la posibilidad de invertir en la transformación y en la construcción de nuevos activos para tratar a los mayores, ¿no? Y esa es la combinación de Adriano, que es banca privada con una temática vinculado al inmobiliario indirecto, ¿no? Cuando Enrique decía antes que hay mucho ahorro y que se tiene que destinar a diferentes tipos de activos, tenemos que entender que inmobiliario es uno de ellos, ¿no? No es el único, está claro. Vamos a hacer una división en 7 grandes tipos de activos, y inmobiliario es uno. Vehículos hay muchos, instrumentos para invertir existen muchos, ¿no? Pero dentro de esos tipos de activos hay algunos que protegen mejor contra épocas de inflaciones más altas, y estamos justo en un momento de recuperación en V. ¿Os acordáis la sopa de letras, ¿no?, de hace un año? Que si L, que si K, decían los más sofisticados, que nunca entendí lo de la K muy bien. Estamos en una recuperación en V, no hay más que ver PMIs, no hay más que ver confianza del consumidor, la recuperación está siendo rápida, como era lógico esperar por la naturaleza de la crisis, ¿no? Y en inmobiliario, cuando el ahorrador, y no hay que irse a los grandes capitales institucionales extranjeros, sino que ese ahorrador de banca privada o ahorrador de banca personal, es decir, el ahorrador normal, nacional, tiene que distribuir su cartera, no tiene la capacidad de construir una cartera diversificada de 300 o de 500 millones de euros en inmuebles en renta, y mucho menos específicamente orientado a diferentes usos nicho. La SOCIMI permite precisamente que para una parte de esa cartera de ahorro a largo plazo, y por eso conecta también con el ahorrador estable, que espera flujos estables y que tiene una visión de largo plazo de cara a su jubilación, encaja muy bien porque puedes canalizar y puedes tomar acceso o exposición a un mercado que de otra forma no podrías acceder. Y de hecho eso está en el expositivo de la ley de las SOCIMIs, ¿no? Que sí. Una de las cosas que dice es dar acceso al ciudadano a un negocio que de otra manera estaría vetado, ¿no? Correcto. Muchas gracias. Además, Joaquín, ahí, de alguna manera, cuando
se está analizando una SOCIMI, hay un track record ya del sponsor, ¿no? De quién va a llevar a cabo las inversiones. Yo no estoy para nada en contra de canalizar a través de distintas fuentes inversión al sector inmobiliario. Quizás las preguntas que me haría es cuáles son los costes transaccionales, qué economías de escala se consiguen, porque evidentemente tengo que volver a estar de acuerdo con Enrique que el crecimiento pues genera economías de escala, genera sinergias operacionales y de negociación. Y esto es evidente que cuando tú lo que haces es vehiculizar y enfocarte en un único activo inmobiliario, pues tienes otra serie de parámetros y de riesgos a considerar. Y luego hay otro factor clave que viene con la sofisticación o la cualificación del inversor que tiene estos vehículos, es qué le va a pedir en términos de liquidez a esa inversión, ¿no? Porque yo entiendo que puede producir determinada sensibilidad, ¿no? Y preocupación cuando pues el valor de una acción ha bajado desde el 2019 un 30%, ¿no? Pero ya por eso os decía en el enfoque en medio plazo. Lo que ocurre es que estos vehículos no cotizan diariamente, ¿no? Y podemos hablar de los vehículos a través de bancas privadas o del crowdfunding también, que pueden ser lícitos, pero tienen una serie de factores que hay que mirar con mucho cuidado, ¿no? Antes, donde estaba el gran riesgo era el apalancamiento. Bueno, pues si ahora hay más disciplina en el apalancamiento, vamos a poner otra serie de parámetros a analizar, ¿no? Y creo que el propio mercado podrá discriminar entre lo que son, pues sponsors confiables que acaban retornando, dando rentabilidades interesantes a sus partícipes, y los que acaban al cabo de una serie de años pues entrando en una dinámica pues más compleja, porque no olvidemos que este es un mercado que estamos trabajando con rentabilidades muy bajas, y esas rentabilidades bajas, lo decían el otro día en una conferencia en la que estuve, claro, cuando hablamos de un 3% de rentabilidad, hablamos de un múltiplo de 33 veces tu ingreso. Es decir, que si tu ingreso se produce una variación, pues que sepas que no, ceteris paribus, tu valor se va a producir una variación de 33 veces. Entonces, pues hay que tener cierto cuidado, ¿no? Sí. En estos momentos del ciclo. Pero por eso estamos moviendo el banderín, ¿no? Porque justo solo se produce cada ciertos años la oportunidad de entrar con descuentos como los que vemos ahora. Es decir, que entrar en una SOCIMI a un precio de cotización similar al precio de NAP, que puedes sacar fácilmente, ¿no? Y que todos publicamos, te exige esa sensibilidad que precisamente estás comentando. Pero entrar con un 25 o un 40% de descuento sobre ese NAP justo te ofrece un colchón que va a diluir mucho esa sensibilidad por las expectativas de retorno. Si esto está inventado. O sea, los rates, lo bueno es que ya tenemos series históricas. Se habla siempre de los años 60. El equity REIT existe de forma predominante desde principios de los 90, ¿no? Y tenemos ya varias crisis para poder contemplar series históricas de datos y ver que cada vez que ha habido correcciones con descuentos sobre valoraciones objetivas por encima del 20% han sido oportunidades de compra a medio plazo, ¿no? Y eso es machaconamente así, por eso creo que tiene mucho sentido poner el foco en esto, ¿no? Bien, muchas gracias. Oye, vamos a cambiar de tercio a un tema que también está relacionado y es, precisamente en el entorno en el que estamos, y por los motivos que habéis dicho también de economías de escala y tal, parecería que tendría sentido que hubiese un proceso de consolidación mayor, ¿no? Ocasionalmente se están dando cosas, pero no hay un proceso masivo, ¿no? Me gustaría un poco vuestra opinión para analizar esto. Si os parece, podríamos empezar por Juanma Ortega, porque ellos sí están intentando en las últimas semanas consolidar su inversión en Francia, pero os invito a todos a opinar sobre esto. Muy bien. Bueno, efectivamente, la consolidación geográfica en redundo se consolida en Francia. Creo que es un ejercicio que tenía todo el sentido y ya venía desde hace mucho tiempo. Ahora, si me preguntas por el crecimiento y consolidación del sector, me centro en nuestro sector, en el sector de oficinas, lo veo una tendencia todavía más necesaria para los próximos años. Piensa que estamos en un momento de cambio, ¿no? En un momento donde las capacidades operacionales cada vez son más exigentes, donde el modelo de oficinas que teníamos
pues ya venía de antes del COVID, pero ahora con el COVID, pues ya sabemos el tema que está encima de la mesa, sobre la flexibilidad, sobre el trabajo remoto, pues necesita ya de unas capacidades y bueno, pues una gestión muy intensiva, ¿no? Yo pienso que esto va a hacer necesaria que haya una nueva ola de consolidación en lo que respecta a nuestro sector. Tanto a nivel de compañía en el mercado local como a nivel de dispersión geográfica, porque pensar que miramos hoy unos datos, el REIT por capitalización número 30 de Estados Unidos tiene la misma capitalización que el segundo más grande de toda Europa. Hablamos de mercados diferentes, pero esto ya te está dando que ha sucedido en un mercado que tiene mucha más longevidad, mucha más historia que el mercado de REITs europeos, ¿no? Y en ese sentido la competencia nos va a forzar a que nos planteemos modelos de crecimiento. Nosotros hemos sido en eso, yo creo que hemos crecido tanto orgánica como inorgánicamente, o sea que buscaremos siempre esas dos vías para seguir creciendo. Está claro. Eso es aplicable a muchos otros sectores, no solamente al sector SOCIMI. Pero seguro que hay más matices. Por ejemplo, Carlos, vosotros desde vuestra atalaya, no solamente desde Adriano, sino también desde Azora habéis visto mucho de esto. O sea, nosotros tenemos fondos grandes y pequeños y SOCIMIs grandes y pequeñas. Y yo, pues... no le voy a quitar la razón a Juan Manuel porque muchos de los argumentos que dice están muy bien, pero yo creo que no nos debemos obsesionar con necesariamente que el tamaño sea la solución a los temas, ¿no? Yo creo que hemos visto en todos los sectores compañías grandes con éxito y compañías grandes desastrosas, y hemos visto compañías pequeñas con éxito y compañías pequeñas desastrosas. Hoy los mercados financieros son muy eficientes, financian tanto compañías grandes como pequeñas prácticamente al mismo coste. Hoy las operaciones de salida de muchas compañías medianas y pequeñas es más fácil en el caso de venta y de creación de valor y de realización del valor que las compañías grandes, que son muy caras. La transparencia en los costes de gestión, que probablemente decías que son más eficientes las compañías grandes. Tengo mis dudas, y la transparencia en las compañías pequeñas es más clara muchas veces que en las compañías grandes, y yo creo que la obsesión de que todas las industrias se tienen que consolidar, pues no, hay industrias que se consolidan y industrias que no se consolidan, y a lo mejor hay un empujoncito en consolidación, pero desde luego el mundo inmobiliario es un mundo infinito de grande, y por mucho que consolide va a seguir viviendo un montón de compañías pequeñas, ¿no? Y por tanto, pues yo creo que, lo digo además también hablando desde lo que es España, desde lo que es el BM Growth en España y tal, pues creo que hay sitio para un montón de iniciativas empresariales pequeñas de 100, de 200, de 300 millones de euros de equity que van a tener éxito. No lo digo porque la nuestra sea así, porque la historia, el futuro nos dirá si vamos a tener más o menos éxito, pero soy muy abierto a iniciativas que tengan mucho éxito. No tenemos más que ir a ver la cantidad de éxito que tienen algunas startups, que no es que empiecen pequeñas en algunos sectores, empiezan enanas y minúsculas, ¿no? O sea que no sería talibán sobre que lo grande es bueno y lo pequeño necesariamente menos bueno. Yo creo que nos vamos a encontrar los tres en un elemento que es en los resultados, es decir, el performance o el éxito, que lo has dicho tú. O sea, al final la clave es si el proyecto tiene éxito o no. Lo que pasa es que para tener éxito, si tu modelo es patrimonialista a largo plazo y quieres ofrecer liquidez a tu accionista, necesariamente tienes que ir a tamaños grandes, porque es poco frecuente ver, aunque pueda pasar, compañías pequeñas líquidas con economías de escala que hagan que su margen de EBITDA sea atractivo. Pero claro, lo que acabas de decir, Carlos, o sea, creo que el éxito del proyecto, cuando BM Growth, entendido como una incubadora de proyectos, yo creo que anima a que algo que de otra manera no existiría pueda existir. Y creo que la medida de todo está en el éxito de ese proyecto empresarial, que gestiona inmuebles como podría gestionar cualquier cosa, ¿no? Y en este caso hablamos de inmuebles porque es a lo que estamos. Pero, claro, yo creo que va a ser el mercado el que, en base a tu éxito o fracaso, te haga desaparecer y te obliga a consolidarte o a vender. Que eso va a ser la medida de todas las cosas. Digo que ahí nos podemos encontrar probablemente en que no es tanto el tamaño de partida como el éxito del proyecto, ¿no? Y la rentabilidad que ofrece a tu accionista, que al final, si eres pequeño, no tienes liquidez, tu dividendo es pequeño, no has conseguido tal, no rotas, pues al final te van a exigir o te consolides con otra SOCIMI o que vendas y devuelvas el capital, ¿no? Es un poco lo que sí que creo que va a dinamizar la consolidación en BM Growth, proyectos que no han conseguido ser rentables, no han conseguido lo que perseguían, y entonces tendrán que tomar una decisión, ¿no? Yo creo que ahí veremos cosas seguro. Evidentemente. Pero, Enrique, no sé si querías matizar algo. No, yo por añadir un matiz que
que creo que lo insinué en mi exposición. O sea, hay una liga, hay una Champions League en esto de las OCIMES, los rates. Juanma lo ha indicado en el tema del tamaño. Si tú quieres tener acceso a los grandes capitales inversores mundiales, tienes que tener un tamaño mínimo. Porque si no, no te miran. O sea, y esto tiene sus ventajas y sus desventajas. Juegas en otras ligas y es una decisión muy loable jugar en una liga o jugar en otra. Pero desde luego en los estatutos de muchas de estos muchos fondos soberanos internacionales, muchos de ellos asiáticos, es capitalizaciones por debajo de X, 1.000 o 5.000, no lo miro, no me interesa, no quiero estar ahí. ¿Queremos jugar con ellos? Pues habrá gente que le interese, y aquí hay grandes players de esos que están invertidos, de origen asiático, que están invertidos en algunas OCIMIS españolas. Y luego otro de los temas que a mí me parece muy interesante, porque yo lo he sufrido en mi pasado profesional, y es si no estás en los estatutos de ciertos fondos soberanos como país destino, no se fijan en ti, ¿no? Y en ese sentido, en los últimos años nos hemos abierto a países como Corea, a países como China, donde antes no nos miraban porque ni teníamos el tamaño ni teníamos la seguridad jurídica, legal y fiscal que ellos estaban buscando. Entonces, a mí me parece muy loable y me parece muy interesante tener vehículos de un tamaño mediano, como los que estáis aquí representados, para atender o nichos de mercado de sectores o asset class específicos o nichos de inversión, pero también me gustaría que España estuviera representada en esas grandes ligas, ¿vale? Con humildad, porque no somos ni Inglaterra, ni Francia, ni Alemania, pero creo que sí merecemos, por calidad y profesionalización del mercado, estar en cualquiera de estas ligas. Muchas gracias. Vamos caminando hacia el final de nuestro tiempo y yo creo que hay un tema que es imprescindible que toquemos, que es justo el título, además, del informe, que es la sostenibilidad, ¿vale? Entonces, os voy a pedir muy sintéticamente, porque esto da para una sesión exclusiva, ¿no? Muy sintéticamente que intentéis posicionaros cada uno desde vuestro vehículo y Enrique un poco desde su atalaya en este tema. ¿Quién quiere empezar? Juanma. Sí, si queréis. Adjudicado. Nosotros lo tenemos en la agenda. Nada más empezar el lunes. ¿Quién no? A primera hora. El tema de sostenibilidad es, definir una mega tendencia, absolutamente de acuerdo. Nos hemos planteado un plan 2015-2030 y, bueno, pues esto, no voy a aburriros, pero tenemos 11 puntos distintos en los que estamos trabajando. Parece esencial, ¿no? Cuando dices, oye, es que todo el efecto que tiene en la huella de carbono la construcción, ¿no? Y todo lo que nos queda por hacer, ¿no? En este sector, que sigue estando muy anticuado, que tenemos que empezar a desarrollar sistemas de medición, que tenemos que estar mucho más cerca de la economía circular, de la gestión de los residuos, y bueno, pues hacer toda una serie de iniciativas, tanto con nuestros proveedores, con nuestros propios clientes, pero como os decía, para nosotros es algo esencial, ha ido mucho más allá, que ya empezamos. Ya en el año 14 prácticamente teníamos el 75% de la cartera con certificaciones, y como esto se dice recurrentemente en todas las conferencias a las que he ido, que ya no es un tema de certificaciones, ¿no? Efectivamente, ya no son certificaciones, ahora es que además tienes que estar en distintos, tienes que estar en GRESB, tienes que estar en MSCI en la categoría de Sustainability, tienes que estar demostrando realmente qué estás haciendo para la economía circular, qué haces con toda la gestión de residuos que generas, ¿no? El otro día aquí decíamos que nosotros estábamos generando 3,7 veces el peso del Titanic de residuos al año. ¿Y qué hacemos con todos los residuos? Pues el 90% conseguía, el 99% conseguíamos reciclarlos en la economía. Bueno, pues sí, ese es un tema que además va más por el lado de la explotación y por el lado también de la financiación, ¿no? La exposición de los inversores, un poco en el mercado del que hablaba Enrique antes, en esa, llamémosle gran liga, aunque pues, tampoco es un término, ¿no? Yo creo que determinados inversores, sí o sí, en los años que vienen, van a estar absolutamente enfocados en programas que demuestren criterios de sostenibilidad. Carlos, por ejemplo, en vuestro caso, porque claro, la sostenibilidad no solamente es ambiental, porque todo el mundo
enseguida nos vamos allí, ¿no? Pero todo el tema de sostenibilidad toca temas de modelo corporativo, temas sociales, etcétera. En un vehículo como el vuestro, que es muy peculiar, cuéntanos un poco cómo enfocáis esto. Yo creo que por fin el elemento de ESG en su sentido amplio se lo va a tomar en serio el mundo, ¿no? Yo creo que esta vez sí que parece que sí. Y todos tenemos muchas cosas hechas, pero no deja de llamarme la atención la presentación de ESG de Corstate, que es un gran grupo europeo, el año pasado, que la llamaba From Zero to Hero, ¿no? O sea, que en el fondo, comparado a dónde tenemos que ir, estamos muy jóvenes todavía, ¿no? Yo creo que la parte de huella de carbono y de residuos está muy bien explicada por Juan Manuel y todo el mundo trabaja en esa. Nosotros en la parte de residencias ancianas trabajamos muchísimo la parte WELL, tanto para los residentes como para los trabajadores, ¿no? Nosotros somos una industria, somos un inmobiliario muy intensivo en mano de obra, que trabaja ahí a sueldo de una manera, si quieres, un poquito más baja de lo que es un señor que trabaja en una oficina normal, más industrial, digamos, y luego por la parte del cuidado de mayores, ¿no? La parte del cuidado de mayores requiere unos cambios radicales en la manera en la que organizamos los espacios, en la manera en la que tratamos a la gente, en todo tipo de sentidos, ¿no? Con lo cual yo creo que es una asignatura muy, muy importante en tercera edad, y aquí, como decíais antes, aquí sí que los inversores van a ser absolutamente talibanes en este tema. No va a haber un solo inversor que invierta en nada que ya hoy no tenga ya un elemento de ESG muy importante, pero que desde luego dentro de 2, 3 o 4 años no sea absolutamente prácticamente un giro, ¿no? Un héroe, y eso creo que es lo que impulsa muchísimo el que la sociedad por fin se tome este tema en serio, ¿no? Enrique, vosotros habéis hecho mucho hincapié también en el informe en este asunto, ¿no? ¿Cómo de lejos estamos de ser héroes o cómo de cerca estamos del cero? Bueno, esto no es nuevo, o sea, esto era una megatendencia de las que más afectaban al sector inmobiliario. Todo el mundo lleva hablando de esto años, en los últimos 10 años. Pero es verdad que la crisis COVID lo que nos ha traído es recuperar ese sentido de fragilidad, el darnos cuenta de que no somos inmortales ni desde el punto de vista personal ni desde el punto de vista profesional o corporativo, o sea, las empresas mueren, y que o nos adaptamos a lo que se nos está pidiendo o nos quedaremos fuera. Y los inversores, lo habéis dicho aquí, los grandes players mundiales están en sus estatutos el que este cambio en la manera de concebir el mundo y de gestionarlo va a ocurrir. Entonces, te lo puedes creer, lo puedes abrazar porque te lo crees, pero aunque no te lo creas, lo vas a tener que hacer porque si no te vas a quedar fuera. Entonces, esto ya ocurre. Entonces, todas las empresas multinacionales, todas las empresas cotizadas y muchas de las no cotizadas han asumido esto como un mantra. O sea, lo tenemos que hacer sí o sí. Y ahí los grandes retos que vamos a tener, y Juanma también lo decía, es cómo lo medimos y también cómo lo monetizamos, porque esto puede ser algo muy eficiente y muy rentable. O sea, no necesariamente es meter el dinero a fondo perdido, ni muchísimo menos. O sea, esto genera economías de escala, genera beneficios en las compañías, genera mucho valor a las compañías porque ahora, desde el punto de vista operativo, siempre se dice que el sector inmobiliario es uno de los, probablemente el mayor emisor de CO2 que hay de todos los sectores. Casi el 40% de las emisiones de CO2 vienen del sector inmobiliario, tanto por su factor de producción como por su factor de operación, ¿no?, de los edificios. Y en las ciudades sube al 70%. Eso es a nivel económico. Si fuéramos capaces de toda esa operación reducirla a cero, y existe la tecnología hoy para hacerlo, oye, nos podemos volver muy eficientes. Esto se puede monetizar y se puede ganar mucho dinero. O sea, cumplimos con una de nuestras máximas, ¿no?, que es hacer un mundo mejor, ¿no?, sobre todo para el futuro de nuestros hijos, y a la vez lo hacemos más rentable. Joaquín, fíjate, yo tenía un pequeño matiz sobre esta misma pregunta en vuestro caso. En definitiva, vosotros, como Socimi, casi que podréis clasificaros como una pyme, ¿no?, en el sentido del equipo que está gestionando sí, eso, casi. el tamaño, el tipo de los activos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo se vive esto desde una empresa que no tiene un ejército de financieros, abogados y expertos para rellenar miles de cuestionarios? ¿Cómo lo podéis gestionar? ¿Cómo podría gestionarse desde una empresa
más pequeña, porque al final todos, como lo acaban de decir, van a exigir una cierta exposición al mundo sostenibilidad. O sea, en los 172 millones de euros a última valoración de Vitruvio, tenemos siempre un porcentaje dedicado a operaciones de transformación, de rehabilitación, de añadir valor, como se dice ahora, que básicamente es coger un activo que genera X y hacer que genere más y que tenga sentido hacerlo, ¿no? En ese proceso, la inversión en ese activo se hace de forma global, y si invirtiendo más en determinadas calidades con mejores aislamientos, si haciendo que ese edificio tenga menos gastos de comunidad porque sea más eficiente, voy a obtener un retorno mayor para mi accionista. Eso lo venimos haciendo desde el día 1 en que Vitruvio empezó con 7 millones de euros en patrimonio, ¿no? Ahora bien, y esta es quizá la nota más discordante en mi discurso respecto de otros jugadores más grandes, es que precisamente por nuestro tamaño nosotros vamos a copiar lo que funcione en el resto de áreas relacionadas con ESG. Es decir, creo que actualmente estamos en un proceso de efervescencia en este punto que va a hacer que probablemente una parte de las inversiones que se están desarrollando a toro pasado se descubra que no tenían tanto sentido. Como nosotros no innovamos, porque lo llevamos en el ADN, nosotros lo que vamos a hacer es copiar las que funcionen. Y entonces no estaremos nunca liderándolo, no seremos los primeros y por lo tanto tampoco nos llevaremos la medalla de oro, y el que lo haga bien se la llevará, pero renunciamos a la medalla de oro para no bajar de división, ¿no? Y eso es muy del ADN de Vitruvio. Vitruvio es una compañía con un perfil de riesgo netamente moderado, ¿no? Conservador, y no nos gusta innovar, no nos gusta ir por delante, preferimos hacer el negocio tradicional y copiar aquello que funcione, y eso se aplica también a todo lo relacionado con ESG. Me río porque la gente me mira siempre con cara de ¿cómo dices esto? Pues es la verdad. Entonces, eso es como lo enfocamos. Es una estrategia. La gente no suele decirlo, pero es verdad, es una estrategia muy inteligente que inventen ellos y yo copio. Pero vamos a estándares, quiero decir, un estándar es algo que se supone que todo el mundo más o menos... Y tarda tiempo. Y tarda tiempo, y todavía creo que estamos en ese proceso. Bueno, oye, tenemos que terminar. Ha sido un placer. Yo creo que podríamos hacerlo con 30 segundos cada uno, si queréis dar vuestro mensaje a la audiencia que hoy nos ha seguido, a la que, por cierto, agradezco mucho. Ha habido algunas preguntas más que yo creo que están contestadas a lo largo del debate en su gran mayoría, pero si queréis dar un titular de despedida, pues sois más que bienvenidos, ¿eh? Si quieres, empezamos con Juanma. Bueno, este espacio yo creo que es para daros las gracias, tanto a BME como a JLL, y animaros a que sigáis haciendo este tipo de iniciativas que son tan necesarias, ¿no? Es un estudio, además, muy concienzudo, que merece la pena analizarlo y, sobre todo, ver la tendencia, ¿no?, de los últimos años, aunque tenemos ese impasse del COVID. Y simplemente recalcar que yo no soy el CFO de Colonial. Soy el director de inversiones, más que nada para no quitarle el trabajo a esta persona. Perdóname, Nada. porque lo he repetido 3 veces, además. O sea que muy mal. No pasa nada. Muchísimas gracias. Gracias, Juanma. Carlos. O sea, yo creo que agradeceros a todos, y diría que la inversión inmobiliaria es un activo, es una inversión que veo con un subyacente muy sólido y con buenos retornos a futuro. Creo que el modelo SOCIMI funciona bien, y creo que las características de BME respecto de exigencia de difusión, respecto de integridad en la información que se proporciona y el seguimiento de su modelo, que funciona muy bien, y creo que esas 3 cosas pues pueden hacer un círculo virtuoso alrededor de lo que se intenta promover desde aquí. Muy bien. Joaquín. Bueno, ahora que estamos al final de esta crisis tan rápida pero tan profunda, y que a muchos ha cogido muy por sorpresa, creo que el mensaje principal que puedo lanzar yo es: no solo aprendimos de los errores del pasado, sino que el régimen SOCIMI, particularmente a un sector que probablemente no habría repetido los mismos errores, por supuesto que cometeremos nuevos, pero no los anteriores, ha venido a reforzar
por la naturaleza del régimen SOCIMI, un enfoque de inversión inmobiliaria estable, poco apalancado, que desde luego para las administraciones públicas es un aliado natural en todos los sentidos, donde la tributación por cada 100 euros de ingresos de alquiler por arriba es de 33 euros, que es una de esas cosas que por el mensaje machacón de carácter ideológico y demagogo intenta confundir lo que es un instrumento de transparencia fiscal, que es lo que son las SOCIMIs, con un instrumento de elusión o evasión fiscal, que no tiene nada que ver con lo que son las SOCIMIs. Y yo creo que la alianza de un sector mucho más maduro, profesionalizado, con este tipo de instrumento, ha permitido que esta crisis la naveguemos mucho mejor. Y ahí están los datos que presenta JLL junto con Bolsas y Mercados en este informe que tantos agradecemos desde el sector, porque permite ver de un vistazo cómo estamos. Por cierto, yo creo que JLL tiene una especie de bola de cristal, porque viendo los datos de todas las SOCIMIs son los primeros que saben cuáles claramente se van a tener que consolidar y cuáles no. Así que podríamos hacer alguna apuesta a 12 meses vista para el siguiente informe. Muy bien, Enrique, pues tu turno Muchas gracias, Joaquín. Si necesitáis asesoramiento, os lo podemos prestar, ¿vale? No, yo soy un apasionado del sector inmobiliario desde que era pequeñito. Nací en este sector y lo único que puedo decir es que, una cosa que es una tontería, pero yo creo que estamos en el sector adecuado, en el momento adecuado. O sea, en el contexto que estamos viviendo a nivel global, de mucha incertidumbre, de mucha volatilidad, encontrar un sector como este que genera flujos de caja, que está tan bien organizado como está y que además tiene un subyacente, que son los bienes raíces, bienes reales, yo creo que es algo único. Y la apuesta que se puede hacer por el sector inmobiliario a través de la inversión en SOCIMIs, creo que es una apuesta ganadora. Muy bien. Bueno, pues no queda más que despedirnos, daros las gracias a todos de nuevo, Joaquín López Chicheri, Juanma Ortega, director de inversiones de Colonial, Enrique Los Santos de JL y Carlos Araoz desde Adriano. Muchísimas gracias a todos vosotros por haber participado y hasta la próxima. Muchas gracias.